Hola, hola, saludos a todos. Yo soy Padre Diego y hoy es miércoles 29 de abril, ya casi el final de este mes. Va avanzando el tiempo y seguimos leyendo el Evangelio de Juan. Para hoy tenemos el capítulo 6, el mismo capítulo, ahora los versículos 35 al 40. Les dijo Jesús a la gente: yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Pero ya se los he dicho, me han visto y no creen. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite el último día. Muy bien, ya habíamos entonces dicho ayer, recuerden que habíamos dicho ayer que el maná del que hablaban los judíos al principio, o que le habían dicho a Jesús: danos un signo, porque nosotros vimos el maná del cielo, y que el maná había sido una respuesta de Dios para momentos de crisis, la solución de Dios, digámoslo así, en ese momento de la historia de Israel, en ese momento de crisis. Ahora, la conexión entonces entre ese Dios que actuó en el pasado y que dio el maná y Jesús, que está hablando ahora en este discurso del pan de vida, es clara. ¿Por qué? Porque Jesús se está presentando como aquel que viene a hacer la voluntad de Dios, del Padre. Y esta voluntad entonces se presenta, o Jesús claramente la presenta dos veces, diciendo: porque esta es la voluntad de aquel que me envió, que todo aquel que ve al Hijo de Dios o al Hijo del Hombre y ve y crea en Él, tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Y después dice: porque esta es la voluntad del Padre, que ninguno de los que me ha dado se pierda, sino que yo lo resucite en el último día. Dos veces entonces Jesús declara, si ustedes quieren, la voluntad de Dios. Muy bien, ahora, ¿cómo podemos nosotros traducir este lenguaje? Claramente un lenguaje religioso que era muy diciente para la época de Jesús, para este primer siglo de esta cultura, una cultura con raíces judías, pero también con una influencia griega muy fuerte, y este lenguaje de pronto tenía un significado muy profundo. Pero la verdad es que ahora, tal vez para muchos de nosotros, para muchas personas, este lenguaje religioso, estas palabras de resucitar al último día, la voluntad de Dios, creer, etcétera, etcétera, no tiene como mucho sentido, o va perdiendo significado y no lo entendemos. Entonces, ¿cómo podemos traducir esto? Y yo creo que es importante traducirlo, porque si la primera comunidad cristiana predica y da testimonio de Jesús de esta manera, como lo estamos escuchando, diciendo que Él es el pan de vida, que Él viene a hacer la voluntad de Dios, que es resucitarnos en el último día, que todo aquel que crea en Jesús, etcétera, etcétera, es porque esta primera comunidad cristiana experimentó en sus vidas la efectividad de la salvación a través de la persona de Jesús. Por lo tanto, nosotros también deberíamos experimentar esa efectividad de la salvación, pero entonces habría que entender ese lenguaje. Miren, es difícil entender y explicar la experiencia de la salvación. Primero porque algunas personas, porque es un concepto muy profundo. Nos demoraríamos todo un curso. De hecho, hay una rama de la teología que estudia la salvación, la soteriología. Y segundo, porque hay distintas aproximaciones. Para algunos la salvación es una experiencia que vivimos después de la muerte. Para algunos otros la salvación es algo que deberíamos o que podríamos experimentar aquí y ahora. Yo confieso que muchas veces yo predico acerca de la salvación desde ese punto de vista, como una experiencia que nosotros vivimos, no solamente después de la muerte, sino que podemos experimentar aquí y ahora. De hecho, este es uno de los evangelios que a mí más me gusta leer en los funerales, porque me parece que es muy diciente. Como sea,
tenemos que encontrar un balance en esa forma como entendemos la salvación, sea que la entendamos como una experiencia después de la muerte o para aquí y ahora, como sea. Lo que es claro en este evangelio es que Jesús ya dijo cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que Jesús sea la solución o el camino de Dios para que nosotros experimentemos y encontremos la salvación. Porque lo que Dios quiere, en definitivas, en último término, es que usted y yo experimentemos la salvación, como sea que usted la entienda. Bueno, la iglesia nos ayuda a entender este concepto de la salvación, pero como sea que usted la entienda, si para después de la muerte o aquí o ahora, Dios quiere que usted experimente y que yo también experimentemos la salvación a través de Jesús. Lo que yo veo también en este evangelio es que debería ayudarnos como a darle forma a nuestra oración. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces nosotros oramos de esta manera. Señor, ayúdame a cumplir tu voluntad, como si nosotros fuéramos los que hacemos la voluntad de Dios. Pero en este evangelio la voluntad de Dios es claramente un regalo de Dios para nosotros. Entonces nosotros somos como los recipientes, los que recibimos la voluntad de Dios, como aquellos que recibimos ese regalo de la voluntad de Dios, que es experimentar la salvación, vivir la salvación, recibir la salvación. ¿Cómo? A través de la persona de Jesús. Ayer yo les proponía, ¿de qué está hambriento usted? ¿De qué está sediento usted? ¿Cuál es su hambre? ¿Cuál es su sed? Yo creo que todos los seres humanos buscamos la salvación. La felicidad, la realización en la vida, el cumplimiento como de nuestros anhelos, nuestros sueños. Todos esos son términos que están relacionados con esta experiencia de la salvación. ¿Cómo es que Jesús es la salvación? Una buena pregunta. Yo los invito para que vuelvan sobre este evangelio, lo meditemos y lo oremos, porque realmente este es un evangelio que necesita ser meditado profundamente para ir comprendiéndolo cada día más y cada día más. Como sea que usted entienda la salvación, lo que Dios quiere para usted y para mí es que experimentemos esa salvación. Es un regalo que Dios nos quiere dar a través de la persona de Jesús. Muy bien, hermanos y hermanas. Nos vemos mañana con otro mensaje del Evangelio. Gracias por ver este video, gracias por compartirlo, gracias por los mensajes acerca del tour que les hice ayer. Me regañaron porque yo estaba al frente con la cámara y entonces me decían que mi cabeza rapada se veía más que la iglesia, bueno, etcétera. Hice lo mejor que pude para mostrarles esta iglesia. Después de pronto les muestro algunos detallitos más de cerca de esta bella iglesia. Bueno, tengo que aclarar que esta iglesia pertenece a la parroquia San Juan Pablo II, que es la parroquia aquí en Southbridge, en Massachusetts. Esta es solo una de las iglesias de esta gran parroquia en Southbridge. Entonces esta es como la iglesia de mostrar, la más bonita. Bendiciones para todos, nos vemos mañana, chao.